¿Sabías que los momentos se pueden representar como una flecha que va recta acompañada de otra flecha que va curva? Tal como se muestra aquí en la pantalla en uno de los extremos de este elemento. Para determinar el efecto que tiene este momento en la mecánica de materiales, basta con ver el giro que da la flecha curva. Este nos va a indicar en qué dirección va la torsión o, en su defecto, en qué dirección va la flexión. Por lo tanto, vamos a utilizar este tipo de notación para este problema y tener una mejor conceptualización de cómo es que funcionan estas notaciones. El eje de un automóvil está sometido a las fuerzas y al par que se muestra en la figura. Si se sabe que el diámetro del eje sólido es de 1.25 pulgadas, determine, inciso A, los planos principales y los esfuerzos principales en el punto H localizado en la parte superior del eje. Inciso B, el esfuerzo cortante máximo en el mismo punto. Como se puede apreciar, nosotros tenemos solamente un punto de análisis que es el punto H. Sin embargo, es importante notar cómo nos están brindando ahora las fuerzas en este problema. Nos están mostrando un momento de 2.500 libras por pulgada. Este momento, como se puede apreciar, de acuerdo a esa flecha de giro, sabemos que va a ser un torque. También tenemos dos cargas que son de 600 libras, que sabemos que me van a producir cortantes, pero a la vez también me van a producir flexiones. Así que vamos a iniciar a resolver este problema. Y como ya es costumbre, ingenieros, lo que vamos a hacer primero es descomponer ese elemento en sus diferentes vistas, ya que, como se puede apreciar, es un elemento en 3 dimensiones. Por lo tanto, si nosotros descomponemos en sus diferentes vistas, vamos a poder apreciar qué tipos de esfuerzos hay presentes. De hecho, antes de comenzar, yo podría decir que, observen, vamos a tener un esfuerzo de torsión, vamos a tener un esfuerzo cortante. Bueno, de hecho son 2 esfuerzos cortantes y 2 esfuerzos de flexión, pero mucha atención porque algunos de esos esfuerzos se van a eliminar porque se contrarrestan y algunos otros quizás se van a eliminar por la posición del punto de análisis. Sé que no se puede ver a simple vista en ocasiones y por eso es tan importante el que nosotros descompongamos este elemento en sus diferentes vistas. Otra cosa también muy importante. Nosotros no tenemos hasta ahorita ejes coordenados. Va a ser necesario que nosotros los pongamos en el elemento. Y vamos a ponerlos para que queden más o menos de la siguiente manera. Como se puede apreciar, Inges, vamos a poner que en esta dirección que nosotros tenemos aquí, ingenieros, vamos a poner una dirección que sea la dirección Z. Después, vamos a poner que hacia arriba, ingenieros, vamos a dar hacia arriba, vamos a tener una dirección Y. Y hacia este lado vamos a tener nosotros, ingenieros, una dirección X. Como segundo paso, vamos a hacer un corte en el punto de análisis o el punto que nosotros queremos analizar. En este caso, pues vamos a hacer nuestro corte aquí, ingenieros, como se puede apreciar. ¿Qué podemos ver? Que la dirección perpendicular al corte va a ser la dirección en Z. Eso quiere decir que cuando nosotros obtengamos el estado de esfuerzos, los esfuerzos normales van a ir en la dirección de Z. Y una vez dicho esto, lo que se va a hacer a continuación es vamos a descomponer ese elemento en sus diferentes vistas. Y por lo tanto, vamos a comenzar con la vista en X. Por lo tanto, vamos a poner vista en X. Y en esta vista en X, ingenieros, ¿qué es lo que veríamos? Es como si nosotros como espectadores nos pusiéramos más o menos a ver este elemento de manera lateral y tendríamos algo más o menos así como se va a mostrar a continuación. Vamos a tener un elemento, algo más o menos así. De hecho, vamos a ver si lo podemos hacer más horizontal. Más o menos. Y vamos a tener otro elemento así. Pero mucha atención. Aquí, ingenieros, esto es mi elemento y mi corte va a venir más o menos hasta acá. Ahora
va a ser necesario que nosotros pongamos las fuerzas que aparecen en este elemento. Por lo tanto, pongámoslas. Vamos a tener una fuerza vertical, la cual va a venir en este sentido. Y esta fuerza hay que recordar que es la fuerza de 600 libras. Por lo tanto, nosotros la indicamos. Después vamos a tener hacia arriba, recuerden que estamos viendo esa figura desde una vista lateral, vamos a tener hacia arriba otra carga que es de 600 libras, como se aprecia. Y mucha atención, porque este momento, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Vamos a ver que el momento está saliendo de la sección perpendicular, pero mucha atención, porque veríamos esta flecha y esta flecha curva que apreciamos en ese momento, nosotros la veríamos de un costado y se vería solamente así, como una línea vertical. Entonces, hasta aquí hemos puesto todas las fuerzas en el elemento. Lo que vamos a hacer a continuación es poner otra vista. Y ahora pues vamos a poner la vista en Y. Por lo tanto, vamos a ponerle vista en Y. Y en esta vista en Y, ingenieros, ¿qué vamos a tener? Un momento, porque esta Y no quedó del todo bien. Ahí está. ¿Qué vamos a tener en la vista en Y? Pues vamos a tener una vista similar a la que ya tenemos anteriormente, pero ahora va a estar vista desde la parte superior. Es como si nosotros estuviéramos viendo a ese elemento desde arriba. ¿Y qué tendríamos entonces, o cómo se verían las cargas desde arriba? Se verían de la siguiente manera, ingenieros. Podemos apreciar que las cargas de 600 van en dirección Y. Eso quiere decir que nosotros esas cargas las veríamos como un puntito que está entrando al plano y otro puntito que está entrando al plano. Esas serían las dos cargas de 600. Pero también podemos apreciar que el torque se vería algo más o menos así, miren. Vamos a tener que el torque va a venir en esta dirección y este torque, ingenieros, pues se vería la flechita curva nuevamente así. Esas son las vistas que aparecen en Y, o las fuerzas que aparecen en Y. Ahora vamos a poner la última vista, y esta última vista es una vista de Z. Es decir, vamos a ver de frente nosotros esta sección. ¿Y qué tendríamos en esta vista en Z? Lo voy a poner acá en este lado. Vamos a poner entonces que es la vista en Z. Y listo, ingenieros. Entonces, esta vista en Z, pues nosotros la vamos a ver más o menos como si fuera una sección circular. Y pues en esta sección circular, las cargas se verían de la siguiente forma. Veríamos que aparece una carga de 600 de manera vertical de esta manera. Vamos a poner aquí la flechita y recuerden, esto es de 600 libras, como se puede apreciar. También veríamos que hay una carga que viene subiendo y esta carga es de 600 libras, como se puede apreciar. Pero también hay otra cosa muy importante aquí. El momento, ahora ¿cómo se vería? La flecha del momento, pues se vería que está saliendo del plano. En este caso, pues la podríamos poner aquí en el centro, pero ahora nosotros sí podríamos ver esta flecha de momento como es, una flecha curva. ¿Y cómo se pondría esta? Pues como pueden apreciar, ingenieros, esta la podríamos poner algo más o menos así. Un momento, alrededor de este círculo que nosotros ya hicimos. Ahí está. Y vamos a decir que obviamente esta flecha va en sentido antihorario. Y le vamos a poner T. ¿Por qué? Porque es un momento que está alrededor de la sección y por lo tanto sabemos que ese momento me va a generar un torque. Por eso es que mejor le ponemos T. Hasta aquí, ingenieros, nosotros ya tenemos las tres vistas de la sección. Lo que vamos a hacer a continuación es poner las reacciones. Hay que recordar que cada fuerza me va a provocar una reacción. ¿Cómo quedarían estas reacciones, ingenieros? Pues muy bien. Primero,
sabríamos que vamos a tener una fuerza, tenemos una fuerza hacia abajo de 600, como reacción vamos a poner nosotros una fuerza de 600 que va a ir hacia arriba. Entonces vamos a ponerle aquí los 600. Después sabemos que hay una fuerza de 600 hacia arriba, pues por lo tanto nosotros a modo de reacción la vamos a poner hacia abajo y la vamos a poner con un valor de 600. También mucha atención, el eje neutro de esta sección, como se puede apreciar, pues va a venir más o menos por aquí. Estas cargas no son céntricas y al no ser céntricas, entonces me van a generar un momento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carga de 600 va a tender a flexionar al elemento hacia arriba, mientras que la carga de 600 que está más a la derecha, por su naturaleza, va a tender a flexionar el elemento hacia abajo. Eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener dos momentos de flexión. El primer momento no lo va a provocar esta fuerza de 600 libras, que, por cierto, esta fuerza me produce un momento que va en sentido horario. Por lo tanto, va a ser necesario que nosotros pongamos ese momento en sentido antihorario y lo vamos a poner como M1. Después, esta carga de aquí me va a generar un momento que va en sentido antihorario. Por lo tanto, a modo de reacción, va a ser necesario que nosotros pongamos un momento que vaya en sentido horario. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos las cargas de nuestro elemento. Seguramente se estarán preguntando qué pasa con esta reacción. Muy bien, como a nosotros nos están indicando ya el momento, nosotros no lo estamos obteniendo, sino que ya no lo brindan. Mucha atención con lo siguiente. Cuando tengamos momentos así, no se van a considerar cuando se ve la flecha en esta posición. Solamente vamos a considerar estos momentos cuando o en las vistas que se pueda apreciar la flecha curva. ¿Por qué? Porque gracias a esta flecha que es curva, vamos a poder determinar cómo es que se está llevando a cabo el momento. Por ejemplo, aquí nosotros, en esta vista en Z, podemos apreciar de que el momento va en sentido antihorario, gracias a esta flecha curva que nosotros tenemos indicando el momento. Eso quiere decir entonces que la flecha curva del momento no se ve en la vista en X, tampoco se ve en la vista en Y la vamos a ver hasta la vista en Z. Ahí sí se puede apreciar y por lo tanto ahí sí la vamos a considerar. Pasando a la vista en Y, pues vamos a ver qué reacciones tenemos. Resulta de que no podemos considerar esta reacción porque el momento no lo estamos viendo, pero tampoco podemos considerar alguna reacción con estas vistas. ¿Por qué? O con estas fuerzas, porque las fuerzas tampoco las estamos viendo así como en las otras vistas, sino que más bien simplemente son dos puntos que para este método que estamos utilizando no están provocando absolutamente nada. Eso quiere decir que en la vista en Y, ingenieros, no vamos a tener ninguna reacción. Recuerden, para considerar fuerzas y reacciones necesitamos que las fuerzas se vean como se muestra a continuación, con el vector completo, y que los momentos muestren la parte curva del vector que los ilustra. Pasando a la vista en Z, ingenieros, vamos a ver qué esfuerzos tenemos. Primero, como ya sabemos, vamos a tener una reacción de este esfuerzo de torsión. Eso quiere decir entonces que vamos a seguir este elemento y en sentido contrario vamos a poner ese torque, así como se muestra. También seguramente se estarán preguntando que debemos de poner esta carga vertical de 600 hacia abajo y esta carga vertical de 600 hacia arriba. Pero hay una observación. Nosotros las podemos poner. De hecho, podemos apreciar que esas cargas son paralelas a esta sección transversal. Digo, perpendicular. Momento, chicos. Son paralelas a esta sección transversal. Sin embargo, ¿qué me van a producir entonces si estas cargas son paralelas al área?
pues lo que me van a producir es un esfuerzo cortante. Pero si nosotros analizamos, vamos a ver que el esfuerzo cortante me lo produce esta carga de 600, esta carga de 600 y que la sección es la misma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ponemos las reacciones de estas dos cargas, vamos a repetir estas mismas dos reacciones y por ende vamos a repetir esos esfuerzos cortantes. Por eso no voy a considerar estas fuerzas para poner sus reacciones porque ya aparecieron anteriormente. De hecho, me atrevería a darles una recomendación. Generalmente, en más del 90% de los casos, esto no es una regla, hay que hacer el análisis siempre, pero en el 90% de los casos o más, en esta vista que nosotros tenemos ahorita como vista en Z, pero que tiene la particularidad de que estamos de manera perpendicular a la sección, solamente se recomienda poner el torque, porque si bien es cierto, pues pueden existir esfuerzos cortantes con otras cargas, pero estos esfuerzos van a aparecer muy seguramente en otras vistas. Ahorita nosotros podemos apreciar que estos dos esfuerzos o estas dos reacciones aparecieron en la vista en X. Entonces, por eso es que ya no las vamos a considerar para nuestro cálculo. Una vez que nosotros ya tenemos las reacciones, ingenieros, pues va a ser necesario encontrar los esfuerzos. Y hay que recordar lo siguiente: cada una de esas reacciones me va a provocar un esfuerzo. Eso quiere decir entonces que veamos. Vamos a tener un esfuerzo que le vamos a llamar tau 1 y es provocado ¿por qué? Por esta carga de aquí, que va a ser igual a V, que es la de 600, esto lo vamos a multiplicar por Q, entre I por B. Después vamos a tener un tau 2, que va a ser igual a ¿qué? Pues es esta carga o esta reacción me va a generar ese tau 2 porque, como podemos apreciar, estas dos cargas son paralelas a mi corte. Por lo tanto, me producen cortantes y el cortante nosotros sabemos que es V por Q entre I por B. Listo. Luego nos pasamos a un sigma 1 y ese sigma 1 pues va a ser el esfuerzo provocado por este momento 1. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es M1 que multiplica a la C entre la I. Recuerden que la C es la distancia del eje neutro al punto de análisis y la I es el momento de inercia. Después vamos a tener un sigma 2, ingenieros. ¿Y cómo va a quedar este sigma 2? Muy bien, pues primero vamos a tener que me lo va a generar este momento 2. Por lo tanto, vamos a tener que el momento 2 va a estar multiplicado por la C y lo vamos a dividir entre la I. Y listo. Tenemos 4 reacciones y por lo tanto vamos a tener 4 esfuerzos distintos. Sin embargo, todavía no para ahí porque en la vista en Z tenemos una reacción más. Es un esfuerzo de torsión y nosotros sabemos que la torsión pertenece a los esfuerzos cortantes. Por lo tanto, le vamos a llamar tau 3 y de aquí vamos a decir que la torsión es igual al torque por el radio entre el momento polar de inercia, así como se muestra. Y listo. Hasta aquí hemos obtenido todos los esfuerzos que están actuando en este elemento. Sin embargo, vamos a poner los puntos de análisis porque probablemente alguno de estos esfuerzos se va a eliminar de acuerdo al punto que estemos analizando. Si nosotros apreciamos en la vista en X, estamos viendo una vista lateral. Eso quiere decir que el punto H se va a encontrar en la superficie. Por lo tanto, vamos a ponerlo así, como se muestra. En la vista en Y, podemos ver que lo estamos viendo desde una parte superior. Entonces, vamos a decir que este punto H se encuentra ahora en el centro. Aquí lo vamos a dejar indicado. Y después nos pasamos a la última sección, que aquí no hay tanto problema en la ubicación del punto H, porque como recordarán, el esfuerzo de torsión, mientras se siga estando el punto de análisis en la superficie, el esfuerzo de torsión vale lo mismo.
Sin embargo, si el punto de análisis se acerca al eje neutro, entonces ese esfuerzo sí va a cambiar. Por ahora podemos apreciar de que el punto K, ¿cómo quedaría? O el punto H, perdón, quedaría aquí en la parte superior y nosotros lo pondríamos como H. Y listo. Vamos a comenzar a descartar algunos esfuerzos que sabemos que no nos van a servir por la ubicación del punto de análisis. En esta ocasión vamos a comenzar con la vista en X. También es muy importante respetar las vistas de donde salieron los esfuerzos. Es decir, si yo todos estos esfuerzos los obtuve de la vista en X, entonces todos los cálculos tienen que salir de la vista en X, absolutamente todos. Veamos cuáles se pueden entonces eliminar. Podemos apreciar, ingenieros, que vamos a tener dos cortantes. Nuestro punto de análisis se encuentra en H. Entonces, eso quiere decir que en este punto los esfuerzos de flexión son máximos. Van a tener un valor máximo porque es la parte más alejada del eje neutro. Es decir, esta C que aparece aquí va a aumentar. Sin embargo, ¿qué pasa con los cortantes cuando se encuentran en esa posición? Los cortantes, ingenieros, tienen un valor de 0. Los invito a ver el video que se sugiere a continuación para determinar por qué los cortantes son igual a 0. Por otro lado, ingenieros, también podríamos apreciar lo siguiente. Si esos cortantes tuvieran valor, ¿qué pasaría? Pues que esta V es de 600, igual que esta V. El primer momento de área, el momento de inercia y el espesor también serían los mismos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma sección, de esta sección circular que nosotros tenemos de 1.25 pulgadas de diámetro. Entonces, de todos modos, sí tendrían un valor esos cortantes, pero como van en sentido opuesto, al final de cuentas, el cortante resultante sería igual a 0. Ahora bien, nos hemos quedado con dos esfuerzos de flexión y con un esfuerzo de torsión. Vamos a encontrar las propiedades geométricas y las cargas para poderlas sustituir en estos elementos. ¿Y qué tendríamos? Bien, pues primero vamos a comenzar obteniendo el momento 1. Y este momento 1, ¿cómo nos quedaría? Muy bien, pues hay que recordar que el momento es fuerza por distancia. En este caso, M1 me la provoca esta carga que nosotros tenemos aquí. La distancia que hay perpendicular de nuestro corte hasta este elemento o hasta esta carga, nosotros podemos apreciar que va a ser de 14. Si es 14, 10, sí, es de 14. Entonces vamos a tener que es fuerza, la cual ya sabemos que es de 600 libras, y lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, que sabemos que son 14 pulgadas. ¿Esto qué nos va a dar como resultado, ingenieros? Bueno, pues nos va a dar como resultado un momento de 8400, vamos a ponerlo aquí, 8400, y esto van a ser libras por pulgada. Listo. Después vamos a calcular el momento 2, y ese momento 2 pues se calcula de manera similar. Vamos a tener que lo provoca la segunda carga de 600 libras, como se puede ver, pero el brazo de palanca aquí sí va a cambiar. El brazo de palanca ahora es de 8 pulgadas. Por lo tanto, pues vamos a poner las 8 pulgadas y listo. De esta manera, ingenieros, pues vamos a tener entonces el valor de momento, que es de 4800 libras por pulgada. Vamos a ponerla como 4800. Un momento, porque este cero casi no salió. Aquí. Y vamos a ponerlo como libras por pulgada. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros ya tenemos los momentos. Me hace falta un momento adicional que sería el torque. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con este torque? Pues, de hecho ya no lo dan. Sabemos que el torque, ingenieros, va a tener un valor de ¿cuánto?
Pues va a tener un valor de 2500 libras por pulgada. Y listo, ya tenemos todo, ingenieros, para poder comenzar con nuestro análisis de fuerzas. Ahora vamos a determinar las propiedades geométricas. Las propiedades geométricas que en este problema solamente nos solicitan es el momento de inercia y esta C. Entonces vamos a calcular el momento de inercia. Nosotros sabemos que el momento de inercia de una sección circular, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1/4 de pi por el radio a la cuarta. Podemos apreciar que el diámetro es de 1.25. Eso quiere decir entonces que el radio va a tener un valor de 0.625. Estas son pulgadas y esto lo vamos a elevar a la cuarta. Vamos a dejar un espacio para ahorita encontrar ese valor. También vamos a tener que obtener el momento polar de inercia. Ese momento polar de inercia, ingenieros, es muy similar al momento de inercia. Sabemos que va a ser un medio de pi por 0.625. Aquí vamos a poner este 2. Un momento, vamos a borrar este para que luzca mejor. Ahí está. 625 y estas son pulgadas. Después esto lo vamos a elevar también a la cuarta, ingenieros. Ahí está. Y vamos a tener ahorita el valor del momento polar de inercia. Después vamos a obtener ahora la C. Recuerden que la C es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Y si el eje neutro pasa justamente por la mitad de mi sección, entonces la distancia al punto de análisis que se encuentra en la superficie pues va a ser igual al radio. Entonces la C, ingenieros, va a ser igual al radio. Y esto quiere decir que vamos a tener una C y un radio de 0.625 pulgadas. Este 2 otra vez, ahí está. Creo que ya luce mejor. Y listo, ingenieros. Ahora sí, ya tenemos las propiedades geométricas que vamos a necesitar. Por lo tanto, vamos a obtener su valor. El momento de inercia nos va a dar un resultado de 0.119 pulgadas a la cuarta y el momento polar de inercia nos va a dar un resultado de 0.239 pulgadas a la cuarta. De este modo, ahora sí vamos a poder sustituir en cada uno de estos esfuerzos para poder obtener su valor. Vamos a pasar cada uno de estos esfuerzos a esta hoja en blanco. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener el esfuerzo que le llamamos nosotros sigma 1, que va a ser igual al momento 1 por la C entre la I. Que la I hay que recordar que es el momento de inercia, entonces la vamos a poner de esta manera. Después sabemos que vamos a tener un sigma 2 que va a ser igual a M2 que multiplica a la C y que va a dividir todo eso al momento de inercia. Después vamos a tener un cortante, el cual lo vamos a representar como el torque por el radio entre el momento polar de inercia. Y listo, ingenieros, ya tenemos aquí los momentos. Vamos a proceder a sustituir los valores que se han encontrado en cada uno de estos. Por lo tanto, vamos a iniciar poniendo el momento en cada una de estas, en la primera ecuación más bien. Vamos a tener un momento, el cual tiene un valor de, veamos, 8400. Entonces tiene un valor de 8400. Estas recuerden que son libras por pulgada. Después esto lo vamos a multiplicar, ingenieros, por la distancia que hay del eje neutro al punto de análisis, que como ya veíamos, esa distancia es el radio. Por lo tanto, vamos a ponerlo como 6.4
25 pulgadas. Y todo esto lo vamos a dividir, ingenieros, estos son pulgadas, y todo eso lo vamos a dividir entre el momento de inercia. Y ese momento de inercia que nosotros tenemos tiene un valor de 0.119 pulgadas a la cuarta. 0.119 pulgadas, y estos van a estar elevado a la cuarta. Y listo. Vamos por el segundo momento y al final hacemos el cálculo de cada uno de estos esfuerzos. En este segundo momento, ingenieros, vamos a tener un valor, el cual es de 4.800. Entonces vamos a tener que es de 4.800 libras por pulgada. Después, también, ingenieros, vamos a tener que la C es la misma, es la distancia del eje neutro al punto de análisis, y como salen de la misma vista en X, entonces no va a cambiar nada con el esfuerzo anterior. Y después vamos a dividirlo entre el momento de inercia. Hay que recordar que al no cambiar la sección, seguimos hablando de la misma sección transversal, vamos a tener entonces que el momento de inercia es de 119 pulgadas a la cuarta, 0.119. Vámonos al último esfuerzo, que es el esfuerzo de torsión. Este esfuerzo de torsión va a tener un valor de el torque, como ya lo obtuvimos anteriormente. De hecho, ese valor no lo daban. Tiene un valor de 2.500. Entonces, pues vamos a ponerlo como 2.500 libras por pulgada, como se puede apreciar. Después lo vamos a multiplicar por el radio, y el radio es de 0.625, y estas son pulgadas, y eso lo vamos a dividir entre el momento polar de inercia. Ese momento polar de inercia hay que recordar que es de 0.239. Entonces vamos a ponerlo como 0.239. Estos son pulgadas a la cuarta. Y listo, ya tenemos todos los esfuerzos listos para calcular su valor. Se va a tener como resultado un esfuerzo de flexión sigma 1 de 44.117.54 psi. Después vamos a tener otro esfuerzo de flexión de 25.210 psi y tendremos un esfuerzo cortante de 6.537.65. Una vez que nosotros ya tenemos todos los esfuerzos, vamos a determinar los signos para de esa manera poder ver qué esfuerzos se suman o se restan en el estado de esfuerzos. Pero ahorita de antemano, nosotros sabemos que nuestro estado de esfuerzos va a quedar en la dirección Z. Ahorita vamos a ver si se suma o se resta, y vamos a tener un esfuerzo en el plano XZ. Así que vamos a pasar a revisar los signos. Y como ya se ha mencionado anteriormente, para determinar los signos de los esfuerzos de flexión, simplemente hay que ver si estas flechas están entrando o saliendo del punto de análisis. Se puede apreciar que si yo traslado, por ejemplo, esta flecha con el momento 1, yo la puedo poner más o menos aquí, sin que se pierda, por ejemplo, la dirección del momento. ¿Y qué podemos apreciar? Se puede apreciar que en este punto la flecha está entrando al punto de análisis. Quiere decir entonces que el vector, al entrar al punto de análisis, se va a encontrar a compresión. Mientras que si yo trasladara este vector hacia la base, tendríamos pues un resultado similar, pero ahora este vector estaría saliendo del punto de análisis y entonces podríamos decir que se encuentra a tensión. Por lo tanto, M1 vamos a decir que se encuentra a compresión, mientras que M2 se encuentra a tensión. Por lo tanto, aquí le vamos a poner aquí estos signos y aquí le vamos a poner un signo positivo.
Como nada más tenemos un cortante, ingenieros, y nosotros ponemos la convención para determinar si son positivos o negativos, yo voy a asumir que este cortante es positivo. Y entonces, como se puede apreciar, pues ya tenemos todos los esfuerzos. Vamos a obtener el estado de esfuerzos y vamos a tener entonces el siguiente resultado. Vamos a tener que en los esfuerzos normales, menos 44.117.64 va más 25.210 vamos ahorita a determinar su valor. En los esfuerzos cortantes que tenemos, pues solamente tenemos uno y como dijimos, lo estamos considerando como si fuera un cortante positivo. Entonces, pues vamos a tener que aquí es 37.65. Estos son PSI. Va a ser necesario que nosotros obtengamos esa operación para los esfuerzos normales y es de menos 44.117.64 más 25.210 y vamos a tener como resultado un valor negativo de ¿cuánto? De menos 18.907.64 PSI. Recuerden, ingenieros, esto que nosotros acabamos de obtener es lo que nosotros llamamos estado de esfuerzos, que no es otra cosa más que la sumatoria de los esfuerzos normales y de los esfuerzos cortantes. En este caso, acabamos de obtener los esfuerzos, ingenieros, que están actuando en los puntos de análisis, que en este caso es el punto H, pero no necesariamente son los esfuerzos máximos. Estos son los esfuerzos que están actuando en H de acuerdo a la orientación del plano que nosotros indicamos. Para poder obtener los esfuerzos máximos es necesario obtener los esfuerzos principales a través del círculo de Moore y a través de esta herramienta también vamos a poder determinar el plano principal. Una vez que se cuenta con el estado de esfuerzos, vamos a proceder a calcular los esfuerzos principales de este elemento. Para hacerlo, hay que recordar que necesitamos primero declarar algunos puntos, como son el punto A, el cual tiene coordenadas, como se va a ver a continuación, tiene coordenadas sigma x, tau xz. Después, aquí nosotros podemos sustituir ya en este punto y vamos a tener, ingenieros, que sigma x tiene un valor de 0 y tau xz va a tener un valor de 6.537.65 y estos son PSI, que de hecho para estos casos creo que lo más práctico sería trabajar con KSI. Entonces vamos a trabajar con KSI, ingenieros, y tendríamos un valor de 6.537 y esto le vamos a llamar KSI. Y listo, ahora vamos por el punto B. El punto B va a tener coordenadas sigma z, menos tau xz. Y entonces, ingenieros, ¿cómo quedaría este punto B? Pues vamos a tener primero un valor de menos 18.907, recuerden que esto es KSI, y después vamos a poner menos 6.537. También esto es KSI. Y listo, ingenieros. Vamos a sacar el punto C. Hay que recordar que el punto C, ingenieros, es el promedio. Es decir, vamos a tener que es sigma x más sigma z y todo esto lo vamos a dividir entre 2. De este modo, vamos a tener que es 0 más menos, quedaría 18.907 y todo esto lo vamos a dividir entre 2.
Recuerden que el resultado está en KSI, ingenieros. Y entonces vamos a tener como resultado un valor de C de 9.4535. Vamos a ponerlo como 9.4535. No olviden que esto está en KSI. Y listo. Vamos a crear una nueva página, ingenieros, para poder dibujar el círculo de Moore. Ahora vamos a trazar los ejes de ese círculo de Moore. Primero, nosotros sabemos, ingenieros, que vamos a tener un eje vertical, así como se muestra. Quedó un poquito desalineado. Vamos a segundo intento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea vertical, algo más o menos así. Y después vamos a trazar una línea horizontal. Entonces esta línea horizontal va a venir más o menos en esta dirección y va a venir en esta dirección. Entonces, ingenieros, hay que recordar que en el eje horizontal nosotros vamos a tener a los esfuerzos normales, mientras que en el eje vertical vamos a tener a los esfuerzos cortantes. Cada una de estas líneas va a tener un valor de 2 KSI. Lo mismo para las líneas que estén en el eje vertical. Por lo tanto, vamos a hacer que el número de líneas pues sea algo simétrico para que nuestro círculo quede de la mejor manera. Disculpen ustedes si se nota las líneas un poco chuecas, pero el concepto se debe de entender. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro sistema de ejes coordenados, vamos a localizar los puntos. Primero va a ser necesario localizar el punto A, el cual tiene coordenadas 0, 6.5. Entonces aquí estamos en 0, 2, 4, 6. Vamos a suponer que por aquí se encuentra el punto A. Después vamos a regresar y vamos al punto B. El punto B tiene coordenadas de menos 18.9, menos 6.5. Vamos a tener que es 2, 4, 6, 8, 10. Todavía falta mucho para llegar. Sin embargo, vamos a suponer que hasta aquí está el 18, menos 6.5. 2, 4, 6. Con fines prácticos, ingenieros, vamos a suponer que nosotros tenemos el punto A aquí como se muestra. ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia el no ponerlo en la posición que es? Que a lo mejor cuando coloquemos el punto C no nos va a quedar centrado. Sin embargo, no hay ningún problema. Como estamos trabajando con las longitudes, vamos a ver cómo le hacemos. De aquí nosotros sabemos que vamos a unir esta A con esta B. Nada más que hay que intentar que la línea salga más recta. Ahí está. Y sabemos que aquí, ingenieros, se va a encontrar el centro. Como podemos apreciar, el centro está a una longitud de 9.45. Sin embargo, vean, 2, 4, 6, 8. Tendría que estar ligeramente hacia acá este centro, pero para que se mueva hacia la izquierda, B tendría que estar más a la izquierda, pero ya no nos alcanzó el espacio, así que lo vamos a dejar así. Y de aquí es que nosotros vamos a trazar el círculo que nos va a indicar en dónde corta con la horizontal para obtener los esfuerzos principales. Aquí nosotros podemos apreciar que nuestro círculo va a venir más o menos en esta dirección. Este sería nuestro círculo y sabríamos que sigma 1 va a cortar en este punto y sigma 2 va a cortar, digamos que más para acá. Vamos a tener hasta acá a sigma 2. Y listo. ¿Qué conocemos de este círculo? Pues conocemos algunos catetos de los triángulos para poder obtener el radio. ¿Y cuáles son estos catetos que nosotros conocemos, ingenieros? Pues son los siguientes. Conocemos que la distancia que hay de aquí hasta el origen va a tener una distancia de ¿cuánto? Pues de lo que vale el centro. Es decir, vamos a tener una distancia que es de 9.45. Entonces aquí vamos a tener 9.45. Y esta distancia que tenemos aquí vertical es lo que vale el cortante. El cortante tiene un valor de 6.53. Pues vamos a poner que esta distancia que nosotros tenemos aquí, ingenieros, la vamos a dibujar de manera vertical y vamos a decir que tiene 6.53.
53. Todo esto está en KSI y yo conozco pues ahora sí que los catetos de este triángulo que acabamos de poner o que acabamos de dibujar. Entonces, también otra cosa muy importante, aquí en este triángulo vamos a tener el ángulo que es 2P. Y listo, vamos a comenzar obteniendo el radio de ese círculo. ¿Y el radio a qué va a ser igual? Pues este radio va a ser igual, ingenieros, a el primer cateto que vamos a decir que es de 9.45 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Después vamos a tener que es más y vamos a tener el segundo cateto que es de 6.53 y esto lo vamos a elevar al cuadrado para al final a todo eso sacarle una raíz cuadrada. Es importante no olvidar que las dimensiones que se tienen en esos valores son dimensiones que están en KSI. Por lo tanto, ingenieros, al hacer esa operación vamos a tener un valor del radio que es de 11.48. Por lo tanto, lo vamos a poner como 11.48 y sabemos que estos son KSI. Como se puede apreciar, vamos a sacar sigma 1. Sigma 1, ¿a qué va a ser igual? Pues sigma 1 es la dimensión que existe de donde corta el círculo con la horizontal a la línea vertical del origen. Esta distancia que tenemos aquí es sigma 1. Y entonces vamos a decir que sigma 1 va a ser igual al radio menos el centro. ¿Por qué? Porque el radio llega hasta acá y el centro llega hasta acá. Entonces, esa diferencia, ¿cómo quedaría? Pues sabemos que el radio es de 11.48 menos el centro, que tiene una longitud de 9.45. Entonces, vamos a tener como resultado, ingenieros, un sigma 1, que es uno de los esfuerzos principales, con un valor de 2.03. Vamos a tener que es de 2.03 y esto queda en KSI. Por otro lado, también vamos a tener que sigma 2, ¿a qué va a ser igual? Pues este sigma 2, ingenieros, es la distancia desde donde corta el círculo con el eje horizontal hasta donde nosotros nos ubicamos con la línea vertical del origen. Esta distancia es lo que nosotros llamamos como sigma 2. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues bien, va a ser igual al centro. Vean cómo a partir del origen nos recorremos, vamos a llegar al centro y del centro ocupamos el radio para poder llegar a sigma 2. Sin embargo, podemos apreciar de que estamos en los cuadrantes de la izquierda. A pesar de que yo voy a trabajar con variables negativas, pues prácticamente es cuestión de que ustedes observen las longitudes y la ubicación del punto para determinar si es positivo o es negativo. Por lo tanto, yo voy a tener que es menos el radio menos el centro. De aquí, ingenieros, vamos a tener entonces que es menos 11.48 menos 9.45. Y entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Menos 11.48 menos 9.45. Esto nos da como resultado menos 20.93. Entonces lo vamos a indicar como menos 20.93. Y esto, recuerden lo que está en KSI. El esfuerzo cortante máximo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues hay que recordar, ingenieros, que el cortante máximo es la distancia más arriba que tiene el círculo en el eje vertical, más o menos por aquí. Entonces tenemos que buscar cuál es la distancia a partir del eje horizontal hasta aquí, ingenieros. ¿Para qué? Para encontrar el tau máximo. Y esta distancia que nosotros tenemos aquí, vean más o menos cómo quedaría. Que podemos apreciar que esa distancia es el radio. Y entonces esto sería igual al radio. Y de aquí podríamos decir entonces que vamos a tener el valor de ¿qué? Vamos a tener el valor de 11.48 KSI. Sin embargo, si ustedes observan, hacia abajo también tenemos un valor de cortante. Vean cómo es la distancia más alejada. También
a partir de la línea horizontal. Y esa distancia es el radio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cortante aquí, en este punto, va a tener un valor de menos 11.48. Es decir, este resultado lo vamos a expresar como más menos. Y es por eso que, así como se está apreciando aquí, cuando nosotros decidimos darle convención a un esfuerzo cortante, no importa si le damos el signo de positivo o negativo, porque nosotros sabemos que ese esfuerzo cortante va a tener un signo de más menos, o mejor dicho, va a tener dos signos. Sin embargo, todavía no terminamos. Hace falta algo más, y eso es determinar este ángulo 2P. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy simple. Vamos a decir que 2P es igual a ¿qué? A la tangente inversa de esos catetos que nosotros ya tenemos. Sabemos que uno de los catetos, el cateto opuesto, es de 6.53, mientras que el cateto adyacente tiene un valor de 9.45. Entonces, ingenieros, si nosotros sacamos esa tangente inversa de 6.53 entre 9.45, vamos a tener un valor de 34.64. 34.64 grados. Sin embargo, esta no es la dirección del plano principal, porque la dirección del plano principal es P, más no 2P. Por lo tanto, de aquí podemos decir, ingenieros, que P, ¿a qué va a ser igual? Pues P lo vamos a dividir, 2P, pasamos el 2 hacia el otro lado, pasa dividiendo, y eso nos va a dar como resultado un plano principal a 17.32 grados. Listo, ingenieros, este es nuestro plano principal. ¿Y qué quiere decir el plano principal? ¿Por qué lo obtuvimos? Muy bien, lo obtuvimos por lo siguiente. Vamos a dar la siguiente explicación. Como ustedes recuerdan, cuando nosotros analizábamos el elemento, pudimos apreciar de que nuestro corte fue en esta dirección y en una dirección perpendicular a la dirección Z. Eso quiere decir que por eso mi estado de esfuerzos quedó en la dirección Z, así como se puede apreciar aquí, miren, quedó en la dirección Z. Sin embargo, al haber hecho nosotros ese corte, nosotros obtuvimos un estado de esfuerzos que fue este que se muestra aquí en la pantalla. Pero, ¿qué hubiera pasado si nosotros hacemos un corte en otra dirección? Este esfuerzo va a cambiar y va a tener más de una componente, porque ahorita pues es perpendicular, pero a la hora de que deja de ser perpendicular a una de estas direcciones, entonces va a tener componente en Z y probablemente va a tener componente en X. Pero bien, el plano principal nos quiere decir lo siguiente. Quiere decir que es el plano en el cual están actuando esos esfuerzos principales. Es decir, estos esfuerzos que nosotros obtuvimos, este y este, van a estar actuando sobre este plano principal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo desde un inicio hubiera hecho lo siguiente, hubiera hecho un corte, ingenieros, en lugar de hacerlo perpendicular, yo lo hubiera hecho a ¿cuántos grados? Vamos a ver. A 17.32 grados, es decir, algo más o menos así, ingenieros, donde sabemos que este ángulo es el ángulo P. Si yo hubiera hecho un corte así, ingenieros, ¿qué hubiera pasado? Que mi estado de esfuerzos hubiera sido este que nosotros tenemos aquí como esfuerzos principales. Pero para saber si estamos en un plano prácticamente para obtener los esfuerzos principales es casi imposible. Por eso es que recurrimos a esta herramienta de círculo de Mohr para decir o para determinar en dónde y cuál es el valor de esos esfuerzos máximos en el punto de análisis. Porque, como pueden apreciar, el estado de esfuerzos nos da unos valores de esfuerzos, que son estos que nosotros ya obtuvimos, pero esos no son los esfuerzos máximos que están actuando en el punto de análisis que estamos analizando. Los esfuerzos máximos son los esfuerzos principales. Y estos esfuerzos principales los hubiéramos obtenido desde un inicio si hubiéramos hecho un corte a 17
grados, como nos dice el plano principal. ¿Y qué hubiera pasado? Pues mucha atención. Hubiéramos tenido un valor que le vamos a llamar sigma en esta dirección, pero atención, porque aquí nosotros le podríamos llamar sigma z', y atención porque después en esta dirección tendríamos otro esfuerzo que le vamos a llamar sigma x'. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, ingenieros, que los valores de los esfuerzos principales que nosotros acabamos de obtener son los siguientes. Este que nosotros tenemos como sigma z es el valor que nosotros obtuvimos como sigma 1, mientras que este sigma x es el valor que nosotros obtuvimos como sigma 2. Vean la importancia de saber por qué es necesario determinar algunos planos, y esta es una explicación para saber a fondo qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros trabajamos con esfuerzos principales. ¿Por qué no hicimos un corte a 17 grados desde un inicio? Porque, imagínense, si hubiéramos hecho este corte, tendríamos que descomponer estas cargas y estos momentos para que quedaran perpendiculares o paralelas a la sección. Pero no para ahí. También hubiéramos tenido que descomponer estas distancias para que queden perpendiculares o paralelas a la sección. Creo que el trabajo hubiera sido algo exhaustivo. ¿Y qué es lo que hacemos en mecánica de materiales entonces? Pues siempre trazamos un corte en la dirección de alguno de estos ejes. ¿Por qué? Porque sabemos que, observen, todas las distancias o las cargas son paralelas o perpendiculares a mi plano de corte. Por eso es que si nosotros hacemos cortes de esta manera, es muy simple analizar la sección. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es de que no necesariamente vamos a obtener como resultado los esfuerzos máximos. Pero para ello, pues no hay ningún problema porque aplicamos círculo de Mohr y entonces con eso vamos a encontrar los esfuerzos máximos que se llaman esfuerzos principales. Es mucho más fácil hacer un círculo de Mohr que descomponer todas las cargas, todas las distancias y de esa manera obtener todos los momentos. Entonces, por eso es que nos dan dos esfuerzos principales, porque vean cómo al girar nuestro plano, ahora sí vamos a tener esfuerzo en dos direcciones. A eso es a lo que se refiere cuando nosotros hacemos nuestro círculo de Mohr.